Cuando lleguen a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 12 en adelante, quiero que digan, estamos allí. Amén. Vamos entonces a leer todos juntos en el nombre del Señor hasta el versículo número 15. Y quiero que lean en alta voz conmigo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Diga, David era el menor. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Cuántos dicen amén? Tomen asiento, tengan la amabilidad. Y quiero hoy abordar y con la ayuda del Señor comenzar una serie, porque Dios mediante esta semana entrante también estaremos abordando sobre el tema de familia. Entonces quiero que hablemos sobre una forma o una perspectiva general de la vida de David, analizándolo desde cuando él era un hijo hasta cuando él era un padre. Y el título de esta serie es Retratos familiares de la vida de David. Retratos familiares de la vida de David. Un retrato no es otra cosa que una fotografía de un instante, de un momento. Eso es un retrato, es una fotografía. Y obviamente cuando hace unos días miraba por allí, hoy en día hay una forma de hacer que una persona se pueda ver en cuestión de segundos toda su experiencia de vida, desde que era un niño hasta un anciano, en cuestión de segundos a través de retratos. Y es un programa, bueno, existen varios programas, pero hay unos muy, muy bonitos donde en cuestión de segundos prácticamente se puede mirar toda la vida de una persona desde que era un niño hasta que era un anciano. Pero para que esto sea posible, obviamente se requieren retratos, se requieren fotografías de cada momento. En algunos momentos de nuestra vida, mi madre tenía la costumbre de tomarme una fotografía anual. Hoy en día ya eso no es casi un misterio, porque los que tienen su móvil, su celular, pues le toman a cada instante, cada que el niño se mueve para hacer algo, hay una nueva fotografía, hay un nuevo video. Pero en aquella época tenía un costo. Yo no soy muy viejo tampoco, pero no era tan fácil tener fotografías. ¿Cuántos saben que eso es así? Tocaba mandar a revelar y toda la cosa, y eso se demoraba y era costoso. Pero mi madre tenía la forma de celebrar cada aniversario tomándome una fotografía cada año. Y por ahí tengo mis fotografías del primero, del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta el 9º año. Cuando cumplí 9 años, dejó de tomarme esa fotografía anual. Pero cuando miro mi evolución, el proceso entre un año y lo demás, obviamente uno se enternece, se emociona, le produce muchas sensaciones, muchos sentimientos, recordar cómo uno va pasándole los años y observar retratos. Pregunto, ¿a cuánto le gustan ver retratos familiares? Es casi una de las prácticas más comunes en todos lados. Antes era sacando el álbum grandote y las fotos viejitas y todo el asunto. Hoy en día todo el mundo, así sea por WhatsApp, le dice mándeme fotos o envíeme fotos o le muestra sus fotografías, y es una forma de observar algunos episodios o algunos momentos de nuestra vida. Y cuando vemos nuestros retratos familiares, cuando vemos los retratos de aquellos que están vivos, pues nos alegra. Pero cuando vemos los retratos de aquellos que ya no están, uno mira nítidamente su sonrisa, su mirada, lo que ellos son. Y qué decir hoy en día con los videos, pues mucho más, es mucho todavía más impactante ver un video de alguien que murió hace ya muchos años y ver todo allí de una manera condensada, como que el tiempo se detuvo en ese instante y retuvo todas esas escenas.
Asimismo, vamos a mirar cómo a través de la vida de David podemos ver a David en sus retratos familiares en varias facetas o desde varias perspectivas, y podemos ver que David era un hombre que en algunas de esas facetas, creo que eso nos pasa a cualquiera de nosotros. No vamos a hacer necesariamente un juicio contra David ahora, sino que lo que queremos es demostrar que cualquiera de nosotros en alguna de esas facetas puede ser un modelo a seguir, pero en alguna otra, un modelo a seguir, pero en alguna otra faceta podemos ser alguien que no es digno de imitar. Y el caso de David es exactamente ese. David era una persona que, como lo vamos a ver ahora, el subtítulo de esta primera parte de retratos familiares de la vida de David, en este caso de David, algo importante es tener en cuenta que David era como hijo un modelo. Y quiero hablarle de David como modelo de hijo. Digan eso conmigo, David como modelo de hijo. Amén. No hay ninguna persona en este lugar que no sea hijo. Puede que haya alguien que no sea padre biológico, pero que no sea hijo es imposible. Todos somos hijos. Que algunos ya no tengan vivos a sus padres, o que algunos los tengan lejos, o algunos vivan o convivan con ellos, es un asunto aparte, pero aún así, y lo he podido ver exactamente en la vida de mis padres. Dependiendo de su relación con sus padres, uno ve los efectos en la vida de ellos también como hijos y también como padres. He podido ver a mi madre, que fue lo que yo pude atestiguar, cómo ella, aún cuando ella también estaba pasando algunos momentos de salud, y claro, tenía más o menos unos 60 y algo de años, pero ella estaba pasando algunos momentos de salud, pero cuando su querido padre, mi abuelito, estaba bastante afectado de salud, ella dejó a un lado todo y se fue y estuvo con él, cuidándolo. Incluso fue una de las hijas que estuvo con él hasta el momento cuando ya él partió, cuando mi abuelo, por parte de mi mamá, de nombre Ezequías, estaba ya muriendo. Ellos fueron testigos de ese momento también. Y puedo ver cómo el Señor ha recompensado a una hija que aún en medio de sus propias necesidades estaba dejando todo al lado por ayudar a su querido padre. De la misma manera, estaba escuchando, y creo que aquí lo hemos escuchado varias veces, como mi padre, incluso una de las decisiones que yo admiro de mi padre es su concepto. Bueno, él lo hizo así, pero él dice que él se propuso no casarse hasta que su madre no partiera. ¿Quién tomaría una decisión de esas? Difícilmente, ¿no? Pero él se propuso eso. Y como él obviamente lo ha contado, él quedó huérfano de padre desde que tenía como 5 o 6 años. Entonces obviamente él se propuso ser el que cuidaba a sus otros hermanos menores, se propuso ser el que cuidaba a su madre, y el Señor Dios Todopoderoso pues le dio la oportunidad a él no solo de conocer al Señor, sino también de estar con su madre hasta el último momento, hasta el momento que ella lo requería. Y por esa razón, cuando uno escucha de estas personas que han dejado algunos de esos retratos, toman decisiones incluso radicales como esa, y ya Dios en sus planes perfectos tenía los planes de Dios así, de esa manera, y justo cuando ya todo se da, y bueno, mi madre llegó, gracias a Dios, a la vida de mi padre, y por la gracia de Dios estoy aquí a través de esta bendición, de esta familia. Pero fue de alguna manera una decisión que me llamó muchísimo la atención, porque no todo el mundo toma ese tipo de decisiones. Obviamente, y eso es lo que vamos a enfocar ahora. Ya había explicado en estos días el tema de Dios, familia e iglesia, hablando por ejemplo de Génesis 2:24, donde está la prioridad del pacto matrimonial.
pero el texto sagrado no puede ser malinterpretado. Incluso el texto es muy claro. Cuando dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, no significa tampoco que lo vaya a despreciar, ni que lo vaya a menoscabar, ni que lo vaya a abandonar de una manera irresponsable e ingrata, sino que establezca órdenes, que establezca prioridades. Pero en el caso de David, como modelo de hijo, también podemos ver una serie de aspectos que son sumamente interesantes y que con la ayuda de Dios vamos a analizarlos hoy y nos van a servir muchísimo. Creo que David es uno de los personajes de los que más se habla en la Biblia. Y he predicado sobre si yo fuera David, hemos predicado acerca del poder de la honra, hablando de David, cómo él, a pesar de la relación tan nefasta que tenía con Saúl, aún así lo honraba, y todos una serie de detalles en cuanto a David. Ahora quiero abordar a David desde el punto de vista meramente familiar, que tiene que ver con David como modelo de hijo. Sé que David es un personaje muy conocido. No obstante, una de las reglas en homilética que enseñamos siempre es: nunca dé por sentado que ya todo el mundo sabe de lo que usted va a hablar. Entonces, como predicador, es mi deber explicarle brevemente, y voy a comentarle una breve biografía de David. Según la Biblia, haciendo un pequeño rastreo en los ancestros, ascendientes o antepasados de David, vemos que David era tataranieto de un hombre llamado Salmón y de una mujer llamada Rahab, conocida, y algunos la pronuncian como Rahab. También era bisnieto, a su vez, de un varón llamado Booz y de una mujer llamada Ruth. A su vez, y aquí vienen algunos detalles interesantes, era nieto de un hombre llamado Obed, y su abuela no es mencionada en la Biblia. Es decir, se ve el nombre de la bisabuela, de la tatarabuela, pero no el nombre de la abuela. Ruth capítulo 4 versículos 21 al 22 le pueden servir como referencia para eso. Pero un detalle todavía más interesante es que este hombre llamado David era hijo de un hombre, de un varón llamado Isaí de Belén, y tiene un misterioso caso en torno a quién era la madre legítima de David. Mateo 1, 5 al 6 puede servirle también como referencia, pero es interesante que se nombra el nombre, o se dice mejor, el nombre de la tatarabuela, de la bisabuela. Se obvia el nombre de la abuela, que sería, bueno, no tan relevante, pero aún así se quita el nombre de la más importante, que uno pensaría que es la madre. La madre. ¿Para cuánto su madre es importantísima? Amén. Gloria a Dios. No obstante, uno se pregunta, ¿cómo es posible? David, todo un escritor, porque David no era solamente un hombre de Dios y un pastor y luego llegó a ser un rey, sino que fue un tremendo escritor, un hombre que hizo salmos, un hombre que escribía, un hombre que era poeta, pero por ningún lado aparece el nombre de la madre legítima de David, ni tampoco los historiadores, y eso que hay que tener en cuenta, que los judíos y los israelitas, particularmente los israelitas, son personas muy minuciosas en cuanto al árbol genealógico, son muy cuidadosos en poner, usted mira Primera de Crónicas capítulo 1, o usted mira Mateo capítulo 1, y usted mira nombres por todos lados, siempre hijo de fulano, hijo de sutano, hijo de mengano, siempre aparece el nombre de los ascendientes. No obstante, en la biografía de David particularmente, esto es una de las cosas que más resalta, o de las que más sobresale, el por qué no aparece el nombre de la madre legítima de David. Incluso cuando avancemos un poco, nos sorprende saber que en los ancestros femeninos de David, en el caso de Rahab y en el caso de Booz, eran mujeres que, humanamente hablando, alguien hubiera querido quitar de ese listado. Humanamente hablando, alguien hubiese dicho, bueno, era tataranieto de Salmón, y no quisieran haber mencionado a Rahab, porque Rahab originalmente era una ramera.
Nosotros sabemos que rameras no eran las mujeres que vendían ramos, sino que eran mujeres que se dedicaban a otras cosas tremendas. Entonces cualquiera hubiera dicho, no, yo quiero quitar ese nombre Rahab. No obstante, vemos también que alguien hubiese dicho, bueno, Booz, claro, sabemos que está el libro de Ruth, lógicamente, sabemos la gran historia de Rahab y eso les da relevancia. Pero el punto es que alguien hubiese dicho, Booz, ok, un hombre preponderante, un conspicuo señor de la tierra, pero Ruth era una extranjera y aparte moabita, y resulta que los moabitas eran descendientes de incesto entre Lot y una de sus hijas, y así sucesivamente. Alguien hubiese dicho, no quisiera que mi linaje aparezca como tan manchado con ese nombre. No obstante, Dios en su gracia permite que se unan al linaje de ancestros, no de David, sino del mismo Señor Jesucristo, personas que el mundo rechazaría, personas que el mundo despreciaría. Dios las ensalza, Dios las pone en alto, porque Él a lo vil y menospreciado, Él no lo desprecia, sino que lo pone como un tesoro especial. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Igualmente ocurre con la abuela, pero todavía más sobresaliente ocurre con la madre. Ahora, David tenía, según la Biblia, 7 hermanos mayores. Diga, 7 mayores. Él entonces era el 8º hijo. Eso significa, número 1, que era obviamente el hijo menor, pero a la vez era el hijo número 8. Y el 8 en la Biblia es muy significativo porque habla de el reinicio, el número de los nuevos comienzos. Veamos que la humanidad tuvo su reinicio con 8 personas después del diluvio. Cuenta usted, Noé, su esposa, Sem, Can, Jafet, sus respectivas esposas. 8 personas fueron las que Dios permitió que sean el reinicio, el renuevo de la humanidad. De la misma manera, vemos algo especial en la vida de este individuo, y lo que había en la vida de este individuo era que Dios quería poner en la vida de David un reinicio familiar, un reinicio y un renuevo. En otras palabras, si usted leyó minuciosamente conmigo 1 Samuel 17, es notable que si David era el hijo menor, también su padre dice que ya era un hombre. El texto sagrado, versículo 12, dice que el padre era viejo y de gran edad entre los hombres. Significa entonces que este personaje llamado Isaí tuvo a su hijo en una edad avanzada. Su hijo menor lo tuvo en su edad avanzada. El texto sagrado ni siquiera dice solo que era anciano o viejo, sino de gran edad entre los hombres. Porque si alguien es normalmente, medianamente de edad, pues dice, pues es anciano. Pero acá está haciendo énfasis en que era de gran edad o de edad avanzada entre los hombres. Lo que quiere decir esto es que este personaje, su padre, tuvo a este hijo menor, al 8º, al número 8, al del reinicio, alguien que iba a marcar de manera definitiva su generación, sus generaciones y aún su propia familia. Y este personaje, yo quiero que se ubique en 1 Samuel 1, 15 al 18, para que usted vea qué calidad de muchacho era David. Era un varón lleno de excelentes cualidades, muy similares a las que tienen algunos de los que estamos aquí hoy. 1 Samuel 1, 15 al 18. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Esto es al rey Saúl. Estoy en 1 Samuel. Sí, 2 Samuel. Claro, anoté. Capítulo 1, capítulo 16. Sí, es 1 Samuel, pero es capítulo 16, versículos 15 al 18. Solamente que omití ese 6 y eso cambia demasiado, ¿no? 1 Samuel capítulo 16, ¿están ahí? Versículos 15 al 18, sí está bien, ok.
Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Esto es el rey Saúl ya atormentado por un espíritu malo. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti. Mire a quién le mandan a buscar. Es decir, están solo con la descripción, ya nos da una persona no cualquiera, sino alguien élite, alguien excelente, alguien diferente. Dice: busquen alguno que sepa tocar el arpa, o sea, que sea talentoso, entre otras cosas, y además que tenga el arte de tocar el arpa. Dice: para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Es decir, no solamente un buen músico, sino alguien que tenga la capacidad de transmitir algo mientras estaba tocando. Una persona que pueda ministrar, impartir algo. Versículo 17. Miren lo que dice, la respuesta fue lo que me llamó la atención. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues alguno, él recalca eso, ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, mire lo que respondió: he aquí. Y yo, antes de que lea esto, quiero que piensen lo siguiente: David todavía no era rey. David para este momento, en 1 Samuel capítulo 16, sí había sido ungido, pero en secreto. Es decir, la unción de David no fue necesariamente pública, ni en esa época había un periódico que saque la foto de... No, eso había sido en secreto. Pero lo interesante es que este criado de Saúl sabía de un David que era hasta la fecha un sencillo pastor de ovejas. Y mire qué clase de detalles dice. Por ejemplo, número 1, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. En primer lugar, sabe tocar. La pregunta es, ¿David tocaba en conciertos en aquella época? No, su manera de tocar era mientras cuidaba las ovejas. Número 2, y es valiente y vigoroso. Algo así como el que está a su lado, mírelo, es valiente y es vigoroso. Y era un muchachito todavía, no tenía 20 años, tenía unos 14 a 17 años, y no obstante se lo conocía como un personaje valiente y vigoroso. Aquí me llamó la atención: y hombre de guerra. O sea, no era una persona conocida como el pusilánime hijo de Isaí de Belén, como el timorato hijo de Isaí de Belén, sino como el guerrero, el varón, el hombre de guerra. Y uno dice, ¿pero a qué hora? Si ni siquiera había tenido su encuentro con Goliat. Pero ese asunto, que aunque fue secreto, que aunque fue en su vida secreta, de que él había vencido osos y había vencido leones, eso trascendía. Porque no cualquiera anda matando osos todos los días con sus propias manos, ni leones tampoco. Obviamente una hazaña de esa categoría tenía que trascender en algún momento. Ahora, lo más interesante es que dice, y era prudente en sus palabras. Diga, como hijo, era todo un modelo. Era tan modelo que además dice que era y hermoso. Así como el que está a la par suya, mírenlo, y era hermoso o hermosa. Y Jehová está con él. Eso es lo más importante. Dígale al que está a su lado, hermosos como David. Pero diga, pero lo más importante es que Jehová está con nosotros. ¿Cuántos nos alegramos por saber que Él también está con nosotros? Amén. Todos los días. Gloria a Dios. Así que se describen varios aspectos de este muchacho en su calidad de hijo. Sabía tocar, era talentoso, era un músico, era valiente, era vigoroso, era un guerrero, era prudente, era hermoso, y Jehová está con él. 7 cualidades extraordinarias de un muchacho como hijo que definitivamente lo llevan a él a ponerse como un modelo, como alguien
digno de imitar. Así que avanzando un poquito, vamos a ver dos aspectos curiosos sobre la vida de David. En primer lugar, dos aspectos curiosos. ¿A cuánto nos gustan los datos curiosos? Amén. Primer aspecto curioso es que David, pese a ser el menor de sus hermanos, David literalmente significa el amado. Eso es lo que significa David, el amado. Pero a causa de algo que es muy notable en la vida de David, a causa del gran amor de Dios que es tan patente y ostensible en la vida de David, muchos le han acuñado la frase el amado por Dios o el amado de Dios. Es decir, el nombre David significa el amado, pero cuando uno nota la vida de David, uno ve el amor de Dios sobre David por todos lados. Aún cuando él pecó, y tan terriblemente que pecó, uno sigue notando el amor de Dios por la vida de David. Tanto que David quería esconder su pecado y Dios le manda un profeta para destaparle esa olla podrida con el propósito de salvarlo. Ese era realmente el plan de Dios. Así que muchos, y con toda razón, le han acuñado la frase David, el amado por Dios. Así que, amados hermanos, una de las condiciones fundamentales para poder ser un modelo de hijo es tener la presencia del Señor con nosotros y tener la bendición de contar con el amor de Dios. Y yo creo que eso nos calificaría a todos, pero también hay que añadirle las siguientes cualidades. Es decir, si fuera por la presencia del Señor, Él nos va a acompañar. Y si fuese solamente por el amor de Dios, pues Él nos ama con un amor eterno, con un amor sin fingimiento. Y como lo predicaba el hermano pastor Luis Córdoba cuando vino a predicar, es un amor inalterable, un amor inalterable. Ahora, fue elegido soberanamente por el Señor para ser el rey de Israel. Note un detalle. ¿Por qué es un dato curioso? Porque en las monarquías, normalmente quien sigue como rey o llega a ser rey es y debe ser el hijo mayor. Pero les decía que David es el hijo menor. En otras palabras, aparte que, aunque la Biblia dice que David era hermoso, también destaca que sus hermanos eran no solamente hermosos, sino muy grandes, eran enormes, eran bastante altos. Y obviamente, aparentemente, pues, sobre todo después de tener a Saúl, porque Saúl era el hombre más alto de todos, de hombros hacia arriba, pasaba a todos los demás en el pueblo. Era un gigante, algunos expertos dicen que medía más de 2 metros con 10 centímetros, Saúl. Por esa razón, Saúl era alguien que aparentemente tenía pinta de rey, pero David tenía todas esas cualidades, pero no poseía la estatura de Saúl ni tampoco la de sus hermanos, empezando porque no se la destaca. Si él hubiese tenido esa estatura, también dijera hermoso y además alto como sus hermanos, pero no. Algo interesante es que fue elegido soberanamente por el Señor Rey de Israel, tanto que aún Samuel se impactaba por lo impresionante de sus hermanos, como lo predicaba el hermano Pablo hace un tiempo, de esos altos como Eliab. ¿Se acuerda que él nos hablaba de la altura de ese hombre Eliab, ¿no? Y de la hermosura de David? Pero algo que me llama a mí la atención es que soberanamente el Señor Dios de Israel lo escoge y llama la atención en la Biblia, porque no solamente es el caso de David, llama la atención en la Biblia una curiosa serie de casos en los que el Señor soberanamente prefiere o da preferencia al hermano menor antes que a los primogénitos. Por ejemplo, en lugar de Ismael, Isaac. En lugar de Esaú, Jacob. En lugar de Manasés, Efraín. David en lugar de sus hermanos. José en lugar de sus hermanos. Salomón en lugar de Adonías.
Es decir, siempre uno ve que Adonías era el hermano mayor, directo, pero aún así, siempre el Señor nos está mostrando algo interesante, y es que son casos que aparentemente constituyen una violación del derecho de primogenitura, pero que en realidad lo que están ilustrando es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. En otras palabras, David, el hermano menor, David, el amado, y por eso se le acuña el amado por Dios, porque Dios finalmente terminó escogiendo a este muchacho, que aunque tenía tremendas cualidades, Dios lo escoge por encima de otros que también tenían tremendas cualidades. Porque aparentemente fuera calificaban sus propios hermanos. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo es que, como lo habíamos mencionado y vamos a ahondar un poco en esto, es que es muy extraño saber que se mencione el nombre del padre de David. ¿Cómo se llama el padre de David? Isaí, incluso de Belén, dice, y de sus antepasados, entre ellos la tatarabuela ramera de David llamada Rahab, la bisabuela moabita de David llamada Ruth. Empero la Biblia omite el nombre de la abuela de David, lo omite, y es más significativo aún que no menciona para nada el nombre de su madre. Ahora, dado los llamativos, a la vez escasos, pero altamente reveladores episodios en la Biblia en los que se hace referencia o se hace alusión a la madre de David, es que han surgido muchos interrogantes y a la vez interpretaciones, teorías e incluso tradiciones que pretenden explicar el misterio de la madre de David. Voy a ir al texto sagrado y vamos a encontrar que aunque no se menciona el nombre de la madre de David, sí se mencionan algunas palabras, algunos términos, algunas alusiones, algunas frases sumamente reveladoras y sumamente significativas. Número 1, véase por favor 1 Samuel capítulo 22, 1 al 4, y usted va a encontrar algo interesante. 1 Samuel capítulo 22, 1 al 4, dice la Biblia. Voy a leerlo en contexto para enfatizar algo interesante. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. ¿Quiénes? Sus hermanos y su familia. Es decir, David, ¿qué estaba haciendo en la cueva de Adulam? ¿Estaba acampando? No, estaba huyendo porque Saúl, el rey de turno, lo quería matar. Obviamente David era un guerrero, pero también tenía honra, pero aún así él honraba, él podía matar a Saúl, pero él no se atrevió a hacerlo. Así que él decidió esconderse en la cueva de Adulam. Y dice el texto, y eso fue lo que me llamó la atención, que inmediatamente que sus hermanos, la casa de su padre, su familia, en otras palabras, se dieron cuenta que él estaba allí escondido, aterrado, con frío, porque las cuevas son lugares siniestros, oscuros, fríos, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. El hábito normal era contar los hombres sin contar las mujeres, es decir, 400 hombres. ¿Cuánta gente entonces le llegó a la cueva? No era una cuevita entonces, era una cueva enorme. Pero ese hombre, lo interesante es que lo mínimo que uno espera de la familia es que cuando uno esté afligido, cuando uno esté asustado y aterrado como David, que la familia venga y le diga: tranquilo David, que estamos aquí para pelear a su lado. Tranquilo David, que lo vamos a apoyar. Pero no, ellos venían afligidos, endeudados, amargados de espíritu, y venían a pedirle ayuda a David, que es todo lo que uno no se imaginaría. Al contrario, pero ¿saben qué calidad de hijo era?
que aunque él podría tener todo el derecho de decir, ustedes lo ven a uno bien asustado aquí, me van a matar y ustedes vienen dizque a pedirme ayuda a mí. No, 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 no. Él lo que hizo fue ponerse de jefe de ellos. Él, me imagino, se secó las lágrimas y dijo, no, a mí Dios me llamó para algo diferente. No me llamó para estarme quejando, no, no, no. Mi familia viene mal, así que tengo que hacer algo. Al fin y al cabo ya Dios lo había ungido para algo. Ya él tenía unción, pero humanamente él estaba en ese lugar. Pero lo que me llamó más la atención fue esto, amados. Mire lo que dice. Dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Diga, Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab, es decir, tenía contactos ya David. Dijo al rey de Moab, algunos creen que tenía que ver algo con un ancestro, porque era moabita, de donde podría ser su abuela, moabita, la bisabuela Ruth. Dice, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Esto me llamó la atención, porque su padre era un muchachito o era ya de anciano. Probablemente su madre no era tan anciana, porque ese es un misterio todavía, no sabemos la edad de esa mujer. Pero lo que sí sabemos es que David, en medio de todo, dijo, bueno, la cueva para los afligidos, los endeudados, los amargados, yo voy a hacer de ellos, con la ayuda de Dios. Él terminó convirtiendo a ese montón de asustados y afligidos y amargados en los valientes de David, tiempo después. Pero él dijo, no voy a tolerar que mi anciano padre y mi querida madre estén padeciendo. Hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí, yo quiero que ellos estén allá. Y mire lo que dice, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Es decir, algo interesante aquí es que David como hijo nos da una tremenda lección sobre su madre. Pero el punto aquí es que se menciona a su madre, diga, la madre de David. Ok, ¿eso qué implica? Que David tenía una relación correcta con su padre, pero también con su madre. Número 2, vamos al Salmo, al libro de los Salmos, capítulo 86, versículo 16. Mire lo que dice, una vez que vemos todas estas alusiones, entonces podemos entender un poco más. Salmos 86, 16 dice, mírame, esto es David, si usted lee, ese es un salmo de David. Mírame y ten misericordia de mí. Salmos 86 tiene un encabezado, alguien que lo pueda leer. ¿Qué dice ese encabezadito allí? La continua misericordia de Dios. ¿Salmo de quién? De David. O sea, lo que vamos a leer es ¿de quién? De David. Salmos 86, 16. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Así que eso me llamó la atención y me fui por lo menos a 2 versiones más. La palabra de Dios para todos dice, hijo de una sierva tuya. Y otra versión dice, te sirvo tal como lo hizo mi madre. En otras palabras, está diciendo que su madre era sierva de Dios también. Está diciendo que su mamá le servía así como él también le estaba sirviendo ahora. Está diciendo, hijo de una sierva tuya. En otras palabras, eso es lo que lleva a muchos teólogos a quebrar la cabeza, porque uno dice, por un lado, bueno, con los que vamos a leer en un momento, uno dice, entonces, ¿qué clase de madre era la madre de David? O sea, era una mujer que él tenía una buena relación con ella porque él la protegió, no toleró que esté ahí en la cueva, ni en el lugar fuerte, ni sufriendo. Él los guardó, los dejó bien encargados, los dejó bien protegidos en un lugar seguro para ellos, pero al mismo tiempo dice la Biblia que era hijo de una sierva de Dios. Él la reconoce como sierva de Dios. Diga, sierva de Dios. Entonces vamos al Salmo, capítulo 51, versículo 5. Y el Salmo 51, 5 es el que abre el debate. El Salmo 51, 5
y el que les voy a mostrar después son los dos que abren el debate. Salmo 51:5. ¿Qué dice el Salmo 51:5? Algunos lo saben de memoria. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mira que no utilice la expresión en pecado me engendró mi padre. Allí se entendería que el problema fue con el papá, pero lo que está diciendo es, y en pecado me concibió mi madre. Una vez más, voy a acudir a dos versiones de la Biblia. Una se llama la Biblia Kadosh, la Biblia Santidad, y dice, en pecado mi madre me concibió. La versión Huneman, que es la Septuaginta en español, dice, pues he aquí que en iniquidades concebido fui y en pecados apetecióme mi madre. Y esa expresión apetecióme significa codició o deseó. Lo que está diciendo aquí es que hay un detalle con mamá, hay un detalle con la madre de David, y es que ella lo concibió en pecado. Ahora vamos a ver qué eso significa, pero vamos al Salmos, al libro de los Salmos una vez más, capítulo 69, versículo 8. Y este es el que todavía da más luz al respecto. Salmos capítulo 69, versículo 8. Dígale al que está a su lado, estamos en la escuela dominical. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Aquí viene el detalle interesante. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ok, David tenía una buena relación correcta con papá y mamá, los cuidaba, velaba por ellos. David era un hombre que como hijo reconocía en su Salmo 86, es decir, tiempo después, porque no todos los salmos fueron escritos el mismo día, el mismo tiempo. Ya cuando había avanzado el tiempo, él reconoce y dice, mi madre ahora es una sierva de Jehová, una sierva del Señor. Pero en el 51 reconoce algo de su pasado y dice, en pecado me concibió mamá. Y luego aclara el asunto en el Salmo 69 cuando dice que él era un hijo considerado extraño para sus hermanos y que a la vez era desconocido para los hijos de mi madre. Note ese detalle, no dice los hijos de nuestra madre, no dice los hijos de nuestra mamá, dice los hijos de mi madre, o en el caso desconocido para los hijos de mi madre. Un detalle interesante es que según el diccionario de Strong, la palabra hebrea para ese texto, ahí donde dice extraño, si usted puede recalcar eso, extraño he sido para mis hermanos, esa palabra hebrea para extraño, yo mismo la corroboré, es la palabra sur con Z, oscur con W intermedio, no sé cómo se pronuncie, sur, y cuya ortografía fonética es soor. Esa palabra significa extraño, se traduce como extraño y significa apartado uno de alojamiento, y también puede referirse a una persona que ha venido de adulterio para venir de otro hombre u otra mujer. Y de hecho, eso es lo interesante, la palabra de extraño está enraizada en la palabra hebrea mamzer, que significa bastardo o ilegítimo. Bastardo o ilegítimo. ¿Qué es un bastardo o un ilegítimo? Un hijo que no es reconocido o no es dentro de el matrimonio. Así que cuando David dice entonces, en pecado me concibió mi madre, y él era considerado como el extraño entre sus propios hermanos, eso explica muchas cosas en la Biblia. También explica el por qué, razón, cuando viene Samuel a ungir a David, llaman a todos menos, incluso como ya por Dios, porque fuera por el papá no iba a venir David, ni por los hermanos, ya porque Dios dijo, pregúntale que si falta alguno.
Y él dice, pero ¿todavía queda alguno? Y él dice, sí, por ahí queda el que cuida las ovejas. Entonces, allí mandan a traer al ilegítimo, mandan a traer al extraño. Yo sé que es fuerte esos términos, ilegítimo, bastardo, el extraño. Son fuertes, pero ello explica muchas cosas también. Ahora, voy a decirle rápidamente unos detallitos más. En cuanto a la madre de David, hay una tradición judía que se llama el Talmud, es decir, es un libro, es un escrito, un conjunto de escritos, una especie de comentario o interpretación y exégesis de las escrituras del Antiguo Testamento, pero según el concepto o según la opinión propia de los rabinos y maestros judíos. El Talmud es eso, es una colección de interpretaciones exegéticas, interpretativas, comentarios de lo que era todo el Tanakh o toda la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Interesantemente, dentro de la tradición judía del Talmud, el Talmud en sí está dividido en partes y una de las partes se llama la Mishnah judía. Y la Mishnah es una de las partes de aquel Talmud, dice algo interesante y es lo siguiente. Esta Mishnah y a la vez que conformaba este Talmud, sencillamente era, para decirlo en términos muy prácticos, era unos comentarios, unas ideas de rabinos y maestros judíos que le daban su propia interpretación a la ley, a la Torá, a los Ketubín, a los Neviín que conforman el Tanakh, todo el Antiguo Testamento, o lo que para nosotros es la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, que va de Génesis a Malaquías. Eso era. Pero lo interesante es que esta Mishnah, y que hace parte de ese Talmud, posteriormente, y eso lo tuvo que confrontar Jesús, principalmente en su época, muchos elevaron estos textos, este Talmud, lo elevaron a rango de texto inspirado, casi al nivel del Tanakh o de la Biblia hebrea. Es decir, ellos lo consideraban al mismo nivel de la Biblia. Lo que diga el Talmud, así es. Lo que diga Mishnah, la parte, así es. Y una de las cosas interesantes es que la madre de David en el Talmud sí es mencionada con nombre. Es decir, allí sí aparece por lo menos dos formas de ver el nombre. Aparece el Nahash, se llamaba Nahash, y otra versión dice que se llama Nitzebet. Nitzebet. Eso es el nombre de la madre de David según el Talmud, según el Mishnah. Pero algo interesante es que también ocurre lo mismo con el nombre de la esposa de Lot. ¿Cuántos han visto el nombre o han leído el nombre de la esposa de Lot en la Biblia? No aparece. Pero resulta que en la Mishnah, que hace parte del Talmud, sí se da, según la tradición judía, se le ha dado el nombre a la mujer de Lot, diciendo que tiene también dos nombres. Uno es Adón, o Ado, mejor, porque Adón es griego, señor, Ado, y también se llama Edith, según el Talmud. Pero ¿por qué quise hacer alusión a eso? Sencillamente porque al final de esta enseñanza voy a tomar una vez más en la forma de interpretar la Mishnah de un código de ley bíblica de cómo un hijo debe tratar a su padre, pero mucha gente ponía, aún en la época de Jesús, y Jesús lo reprende duramente, ponían por encima de lo que la ley de Dios decía, ponían lo que el concepto de la Mishnah decía. Es decir, así como algunos dicen, sí, la Biblia no lo dice, pero la Mishnah sí nos revela ese secreto. Y se llama Nahash, o se llama Nitzebet. Pero yo personalmente quiero quedarme con lo que la Biblia dice. Si la Biblia lo dice o no lo dice, Dios sabe por qué sí, por qué no. Pero hay gente que quiere ir más allá, como dijo Pablo, de lo que está escrito. Ahora, en ese sentido, ponerle nombre o no ponerle nombre puede tener muchos problemas, porque también dentro de las tradiciones judías se habla de la otra esposa, supuestamente, de Adán. Y muchas tradiciones heréticas que han surgido basado en estas ideologías de las tradiciones judías. Ahora,
Han surgido entonces ante este interrogante por lo menos 4 explicaciones, yo creo, la bíblica, pero voy a mencionarles rápidamente una de ellas. Algunos dicen, bueno, ¿por qué no se menciona el nombre de la madre de David? Dicen sencillamente porque la madre de David fue una prostituta. Pero eso es fácilmente controvertible, fácilmente debatible, porque también en los ancestros de él había una ex prostituta llamada Rahab. Es decir, no es argumento suficiente para anular el nombre de alguien tan importante como es la madre de David. Número 2, otros dicen que su verdadera madre cayó en adulterio, en un acto de infidelidad, e incluso que se prostituyó por un tiempo y que resultado de su adulterio fue concebido David. Pero eso también es fácilmente debatible, porque de lo contrario Isaí no sería su padre. O sea, obviamente si fue la madre la que se fue con otro, pues él era hijo de otro, pero no de Isaí. Pero la Biblia declara directamente quién era el padre. Así que la más lógica y probable es esta, y es que en realidad el del pecado fue su padre. Es decir, fue Isaí quien tuvo un hijo con otra mujer fuera del matrimonio, siendo David el resultado del adulterio de su padre. Ahora, como ya era un hombre de avanzada edad, y este lo tuvo precisamente cuando ya estaba muy avanzada edad, pues muy viablemente este hombre a muy avanzada edad se dio su escapada y cayó al adulterio. Ahora, lo cierto es, y aquí es lo más importante, que la Biblia no deja claro en nada de ello. Este es un misterio que no lo han resuelto por décadas, yo no pretendo resolverlo acá, lo que quiero es sacarlo verdaderamente práctico para nosotros, y es que lo cierto es que la Biblia no deja en claro nada de ello, pero sí, según el propio David lo declara en las Escrituras, en pecado lo concibió su madre. Esto, interpretado de manera alegórica o de manera simbólica, sencillamente se refiere a que todos los seres humanos, hijos de un ser humano con pecado, con naturaleza pecaminosa, pues somos propensos al pecado de nuestros primeros padres, un Adán y una Eva. Pero literalmente el texto, porque la interpretación bíblica tiene una aplicación espiritual, pero también una aplicación literal. La aplicación literal es sencilla, y es que el claro mensaje que envía el texto es que él, o sea David, nació como resultado de una relación pecaminosa, lo cual probablemente explique por qué el nombre de una madre tan importante como la de David haya sido extirpado de la historia bíblica, aunque en sus antepasados había una ramera y una extranjera moabita, y aparecen con nombres propios, Ok. Aquí entonces hemos dejado este aspecto, y cuando tengamos esto en mente nos va a servir para poder entender los detalles subsiguientes. Diga, de hijos a padres. Ok, mire el que está a su lado y dígale, estamos aquí, vamos a empezar el mensaje. Dígale así, apenas va a empezar el mensaje. Gloria al Señor. No se asuste que tampoco los voy a tener. Diga, al fin y al cabo es una serie. Entonces, como es una serie, vamos a irles dando de a poco. De hijos a padres. Voy a mencionarle varias cosas que me llamaron la atención poderosamente en la Biblia de por qué considero bíblicamente que David como hijo sí era un modelo a seguir. David como hijo sí era un modelo a seguir. Por ejemplo, número 1, David fue el hijo menor y era el menor de entre sus hermanos. Sin embargo, fue el mejor de entre todos ellos. Primero de Samuel 16, 11 al 12, mire cómo lo describe. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. Yo no sé cómo sería el tono en el que él habló, pero suena como despectivo, ¿no? Como, sí, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos,
el término rubio no se refiere al rubio que entendemos hoy, de cabello amarillo, sino que se refiere a alguien de cabello rojizo, el rubio de ese territorio y de esa zona del Medio Oriente, de la zona oriental, del Mediterráneo hacia allá. Y era rubio, no como en las películas que lo ven un mono allí de cabello amarillo, no, el rubio de ese territorio. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Diga al que está a su lado, te pareces un poco a David. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y ya había dicho que también era hermoso en apariencia. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver que sea el hijo menor? Pues hoy en día las cosas culturalmente han cambiado y a veces el hijo menor es como el favorito, es como el consentido, pero no así en tiempos bíblicos. En tiempos bíblicos ser el hijo menor significaba estar sometido bajo la autoridad de sus hermanos mayores. De manera impositiva, él quedaba bajo el ser sojuzgado por sus propios hermanos mayores. Asimismo implicaba estar en una posición menos privilegiada que de sus hermanos mayores. Incluso hablando de herencias, representaba tener derecho a menor parte en la porción de la herencia que la que tenía derecho el primogénito. Así que nadie deseaba ser el hijo menor en aquella época, porque era el mandadero de la casa, porque tenía que sí o sí no solamente sujetarse a sus padres, sino a sus hermanos culturalmente. No solamente era el que tenía menos parte de la herencia, sino que su hermano mayor era siempre el privilegiado en todo. Así que David, pese, y eso es lo que destaco, pese a ser el menor entre sus hermanos, siempre fue el mejor entre ellos, porque sobre él había una gracia especial. Y eso es lo más importante, es que aun cuando usted haya nacido en condiciones humanas, sociales, lo que sea, supuestamente menos privilegiadas que los demás, lo que hará en nosotros que podamos ser diferentes y brillar y salir adelante es que la gracia de Dios esté sobre nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo el Señor. Lo decía el pastor Cristian Gómez, nuestro líder nacional de jóvenes, hace un tiempo predicando, y me quedó haciendo eco esa frase. Él decía que lamentablemente hoy en día la sociedad a nivel internacional tiene un espíritu de pobrecito, de menoscabo, de soslayar, de hacer que pobrecito. Si es negro, pobrecito porque es negro. Si es indígena, pobrecito porque es indígena. Si es pobre, pobrecito porque es pobre. Es decir, siempre tiende, si es mujer, pobrecita porque es mujer. Hermano, aquí los hijos de Dios hace rato hemos echado fuera ese espíritu de pobrecito porque es negro, porque es indígena, porque es pobre. No, nosotros lo único que nos basta es con la gracia de Dios. Y si la gracia de Dios está, hermano, le aseguro que le va a ir bien. Aun cuando usted sea el más menoscabado de la sociedad. Y tampoco vamos a permitir que nos digan pobrecito porque es evangélico, pobrecito porque son los cristianitos. No, al contrario, somos un pueblo selecto. Y David tuvo eso. David no toleró, porque él tenía una autoestima sana. Alguna vez hablaba de la autoestima, de la mentalidad del líder, también basado en David. Y él tenía una mentalidad muy sana, a pesar de que cualquiera hubiera podido decir, él podía decir lo mismo que Saúl. Saúl todo grandote y todo acuerpadote, pero él decía, yo soy el más pobrecito, el de los más pequeñitos. Siempre pensaba así. Y según el pensamiento del hombre, tal es él. Este David no. David era un hombre que, a pesar de que él sí que sabía que era, entre comillas, ser el menospreciado, el pobrecito, el pequeñín de la casa, pero él siempre estaba con una mentalidad de bendición, de gracia. Y lo que hizo en que David, pese a que David era el menor y humanamente estaba en posición inferior, Dios lo escogió y lo amó para ponerlo como el mejor. David, el que es amado, el que es elegido por Dios.
Y aquí está el secreto. Si a usted nadie lo elige, pero Dios lo elige, eso es lo verdaderamente importante. Si a usted nadie lo tiene en cuenta, pero Dios ya lo tuvo en cuenta, eso es verdaderamente lo que vale la pena. Y lo hemos visto en muchas áreas. Puede que humanamente te excluyan, te saquen, te hagan a un lado, pero si Dios dijo sí, aunque no te tengan en cuenta, Dios dice, no empezamos hasta que David no llegue. La comida puede que se enfríe, pero si David no llega, no vamos a empezar a comer. Y eso fue lo que hizo Dios. Y eso es lo más importante. Así que asegúrese, más que ser tenido en cuenta por los hombres, que sea tenido en cuenta por Dios. Porque si Dios nos tiene en cuenta, hermano, Dios nos va a poner donde Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere, aunque nadie más quiera. Porque obviamente yo creo que la Biblia muestra que sus hijos, los hermanos mayores de David, se enfilaron en el ejército de Saúl. Ellos aspiraban, pero Dios quería escoger al que más que aspiraciones terrenales tenía aspiraciones celestiales. Y era un hombre que, como lo veremos como hijo, siempre, a pesar de, y esto es lo más importante, porque ese es el otro extremo, a pesar de que Dios lo puso como el mejor, él nunca estuvo dispuesto a menospreciar a sus propios hermanos. Sí, llegaron un montón de endeudados, afligidos, pero él los supo tratar como ellos se merecían, con amor, con respeto, con altura. Otro hubiese dicho, no, pero ahora viene David. Si él hubiera actuado humanamente, hubiese dicho, ahora papá, que tú me necesitas, ahí sí vienes a la cueva. Pero él dijo, no papá, usted está en una edad y usted mamá, yo quiero que usted esté en un lugar adecuado para ustedes. Pero lo interesante es que él nunca le sacó en cara a ninguno de estos menosprecios, ni a su padre, ni a sus hermanos. Esto aplicado a nosotros, es que en algunas familias siempre, lamentablemente, no debería existir, pero existe el espíritu del menosprecio a alguno de nosotros. Porque eres el más alto, porque eres el más joven, porque eres el preferido, porque por alguna cosa te van a menospreciar. Si eres cristiano, si no eres cristiano, si te dan ropa, si no te dan, siempre tienden a menospreciar a algunos de sus familiares. Y nosotros como hijos de Dios no podemos caer bajo el espíritu de la victimización. Pobrecito yo, nadie me quiere, nadie me ama, me voy a comer un gusanito. No, al contrario, tú tienes que pensar, soy un hijo amado, elegido por Dios. Aunque tenga carencias, aunque te menosprecie, Dios te va a enseñar a amar a tu familia. Hay infidencias que le he contado a veces a mi esposa, a algunas personas, de lo que yo he sentido, del menoscabo que sentí alguna vez por ser cristiano, aún en mi propia familia. La burla. Sé que es un niño pequeño recibiendo burla de sus familiares. Tal vez no lo hacían, seguramente querían ver incluso cómo reaccionaba. Tal vez ni siquiera lo hacían de maldad. Pero en el corazón del niño, el niño no sabe asimilar todas las cosas de la misma manera. Y yo me sentía menoscabado muchas veces por la gente que yo amaba, por la gente que yo quería. Y a veces el enemigo quiere aprovecharse de esa victimización para hacerlo tomar venganza. Pero la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y he notado que cuando usted le empieza a pagar a su propia familia, sea que usted sea el más menospreciado, el más rechazado, ¿a cuánto le gusta sentirse rechazado? A nadie. Eso es feo, eso es feo. Es feo que usted sienta, hicieron una comidita buena justo cuando yo no estaba. Se fueron de paseo justo, esperaron que yo me vaya. Y eso pasa, alguna vez nos ha pasado, ¿no? Dice, y lo peor es que termina dándose cuenta, aunque lo escondan, termina dándose cuenta. Pero el Hijo de Dios no está aquí para andar de víctima, de pobrecito, porque esas heridas el enemigo aprovecha para subir moscas
que son demonios espirituales que se aprovechan del dolor del Hijo de Dios para hacerlo sentir pobrecito, es que en la casa me desprecia, me rechazan, yo soy la tonta de la casa, el tonto, nadie me quiere, nadie nada. No, tú eres un especial tesoro. Dios ya te llamó, Dios ya te escogió, Dios ya te tuvo en cuenta, aunque los demás no. Tú debes mostrarles el amor de Dios a ellos. Y la mejor manera de mostrarle amor a Dios a ellos es cuando ellos, no cuando ellos te tratan bien, sino aún cuando ellos te tratan mal. La Biblia dice, oren solo por sus mejores amigos. ¿Qué dice la Biblia? Orad aún por vuestros enemigos. Y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, y si fuera forastero, ayúdalo. Es decir, en otras palabras, el plan de Dios es que si aún con un enemigo hay que hacerlo, imagínense lo que hay que hacer con nuestra familia. Puede que usted no comulgue con todas sus ideas, que no estemos de acuerdo en todo. Puede que tengamos fuertes diferencias, fuertes enfrentamientos en algunas cosas, pero no permita que el enemigo le haga sentir víctima a usted. De manera que a veces el que tiene más víctima es el que luego pisotea a los demás sin darse cuenta. Los que se creen, la minoría, el pobrecito, el yo, finalmente termina pisoteando a los demás. Pero nosotros no fuimos llamados para eso. Así que como hijo, David es un modelo. Número 2, diga, como hijo fue rechazado. Y mire esto, fue menoscabado, fue olvidado hasta por su padre y hermanos. Pero, aquí es lo que no se puede olvidar usted, pero también fue como hijo, o mientras era hijo, que fue escogido y preferido por Dios. Es decir, usted puede que ahora en su condición de esposa, de hijo, de hermano, de hermana, algún miembro, cualquiera sea su rol familiar, usted puede sentir algún tipo de menoscabo, de rechazo en alguna situación. Se puede sentir en esa situación, pero en esa condición en la que usted está, fue que Dios lo escogió para ser llamado su hijo, su hija. Puede que tal vez no tenga todavía todo arreglado, todavía tiene que pagar algo, todavía tiene deudas, todavía, aunque tenga casa, todavía la está pagando, o todavía paga anticres, o todavía paga arrendo, o todavía no tiene todo lo que quisiera y anhelaría y merece tener. Pero el plan de Dios es que usted sepa que eso no puede hacerle sentir menoscabado ni rechazado, porque en esa condición Dios te ama igual. En esa condición Dios te tiene en cuenta. La Biblia dice en 1 Samuel 16, 6 al 7. Imagínense, una cosa es, escuchábamos, aquí está mi suegro, bueno, estuvo Isaac, que hoy va a predicar en el siguiente culto también, y hoy ha venido tan pintoso este hermoso niño. ¿Cuántos se alegran de ver niños que le sirven a Dios? Amén. Y estaba mi esposa y estábamos escuchando al misionero, que es presidente de la iglesia en Chile y misionero, y él contaba, porque una cosa es un David, obviamente un David era un hombre que cuando él, si se podía mirar en el reflejo, decía, bueno, feo no soy. O sea, él decía, no, yo me veo bien, tal vez me rechace, pero él como que decía, no, yo algo tengo. Número 2, David tenía talento, decía, uy, el arpa me suena hasta bueno. David era un hombre con todos los atributos, hasta los demás decían. La Biblia dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Y la gente decía, hombre guerrero, hombre con todas las cualidades. Pero cuando escuché las palabras del misionero me impactaron profundamente, porque él decía, él es un hombre especial, pero él mismo cuenta cómo entre él y su hermano, dice, mi hermano era el inteligente, yo era como el tonto de la casa. Mi hermano era el favorito, yo no. Incluso cuando empezamos y hoy en día es un extraordinario predicador. No cualquiera llega a ser presidente de una organización ni misionero así porque así. Y es un hombre que ha sido, en todo lugar donde llega, Dios lo pone siempre en primer lugar. El hermano misionero Bird. Y este personaje nos contaba cómo él, y eso fue tremendo, cuando él estaba creo que en primero y luego en cuarto grado, en 2 ocasiones, la misma profesora le dijo que él era, a los padres, que él era un niño retrasado mental y que por ende él no iba a llegar a nada.
pero duró 8 años de presidente en Paraguay, acabó de llegar a Chile y ya lo pusieron de presidente otra vez y es un predicador extraordinario, sumamente inteligente. ¿Por qué? Porque cuando alguien es rechazado, menoscabado y olvidado por su padre, por sus hermanos, pero también como hijo fue escogido y preferido por Dios, como lo fue David. David tenía cualidades, aún así lo menospreciaban. Ahora, ¿qué se puede decir de alguien que cree que no tiene ninguna cualidad? O que alguien le quiso hacer creer que no tiene ninguna cualidad. Él dice, gracias a Dios que las profesoras no tuvieron razón. Porque él dice, 2 veces me dijeron lo mismo, imagínense. Gracias a Dios que ellas no tuvieron razón. Porque a veces hay gente que no mide ni las palabras y no sabe cuánto puede marcar el corazón de un niño. Pero gracias a Dios hoy gozamos de una persona con una calidad humana y además con una inteligencia extraordinaria. Y sirve a Dios e impacta muchas vidas en lugares del mundo. Por esa razón quiero poner esto como ejemplo, porque 1 Samuel 16, 6 al 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, hablando de Eliab, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está debajo de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16, 6 al 7. Pero cuando en 1 Samuel 17, 28 al 29, y aquí terminamos, 1 Samuel 17, 28 al 29, la Nueva Biblia Viva dice, pero cuando el hermano mayor de David, Eliab, mire que como que había algo con Eliab siempre, porque Eliab era el que más impactó a Samuel. Y luego, cuando ya había pasado tiempo y estaban en plena guerra, 1 Samuel 17, 28 al 29 dice, pero cuando el hermano mayor de David, Eliab, al que tocaba obedecerle, el que lo tenía subyugado, y él el grandote, ni para enfrentársele aparentemente, porque no sabían el león que había dentro de David. Tenía cuerpito de cordero, pero corazón de león. Y hay algunos que tienen cuerpote de león, pero corazón de gallina. Es mejor tener cuerpito de cordero, pero corazón de león. Dice, pero cuando el hermano mayor de David, Eliab, supo lo que decía David, se enojó. ¿Y qué era lo que decía David? Es que David era tremendo. David andaba por ahí cuando vio al gigante ese, Goliat. Él dijo, ¿y cuánto dan para el que vaya y se enfrente a este y le gane? O sea, él ya andaba buscando qué es lo que le iban a dar. Él no estaba diciendo, bueno, yo creo que Dios me va. No, él decía, y le dijeron, van a darle a la hija del rey. Y cuando vio a la hija del rey, dijo, uy, entonces me animo. Y además dijo, le van a dar dote, va a haber beneficios. Entonces dice la Biblia que cuando Eliab supo lo que David decía, se enojó y dijo, ¿qué haces aquí? Y dijo, ¿no debes tú estar cuidando las ovejas? Ese es un término ya peyorativo. No es malo ser un pastor de ovejas, pero él lo que quería era hacerlo sentir como, tú lo único que sirves es para cuidar ovejas. Yo conozco tu soberbia, yo conozco tu malicia, solamente has venido a curiosear y ver la batalla. Y David dice, ¿qué he hecho ahora? Contestó David, solamente estaba haciendo una pregunta. En la versión Reina Valera dice, es mero hablar, solamente estoy preguntando. En otras palabras, David como hijo nos enseña que una persona puede ser rechazada, menospreciada, olvidada por sus hermanos y hasta por su padre. Porque una cosa es que David tenga en su testimonio y pueda decir, no, a mí los que me menospreciaban era Eliab, Abinadab, mis hermanos, pues porque me tenían envidia. Pero otra cosa es que diga, ¿y tu papá te llamó a la reunión de ungimiento? Ah, no, mi padre tampoco. Es decir, una cosa es que alguien diga, no, es que mi problema, mi lío es con mis hermanos, pero por lo menos mi mamá sí me ama, ¿no? Una cosa es que usted, como aparece un meme por ahí y dice, al menos mi mamá sí me ama, y la mamá con una cara de bien brava. Ah, no, pero al menos mis hermanos me aman y los hermanos no. Qué bueno que uno pueda tomar ese ejemplo de David. David por todos lados podía decir, ni mis hermanos ni mi papá, y a la mamá ni la nombran. Porque uno a veces dice, por lo menos mi mamá sacó la cara, pero es que la mamá ni siquiera estaba por ahí. Pero qué lindo es saber que en medio de todo, sea cual fuere su condición emocional, porque aquí viene ya la práctica. Puede que alguien se sienta apreciado por sus hijos, por su esposa,
por su esposo. El dolor, por ejemplo, del menosprecio es una de las cosas más duras, del rechazo. Gente que cree que no fue deseado ni deseada siquiera, pero con todo y eso, usted está aquí. Y usted está entre los vivos. Es porque Dios tiene todavía un plan para nosotros. Y yo quiero que lo diga así, lo diga con fe, diga: mi Padre me ama. Y aquí estamos hablando de mi Padre celestial. Diga: mi Padre me ama. Diga: mi Padre me quiere. Diga: mi Padre me ha elegido. Y quiero que le diga al que está a su lado, pero dígaselo con ganas. Dígale: mi papá me mima. Quiero que se ponga en pie. ¿Cuántos saben que Él nos mima a veces más de lo que merecemos? Hay más de uno aquí que lo que merecemos es juguete. Pero Dios nos da beneficios, ayuda, misericordia, gracia, perdón, favor. Pero por gracia estamos aquí. Pero como Dios nos ama, Él también sabe cuándo nos aplica el azote. Al hijo que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Pero mis amados hermanos, yo quiero que hoy oremos por familias. Porque probablemente usted mira al que está a su lado y lo ve así tan elegante como vino. Se bañó esta mañana para venir al culto. Los que se bañaron, se lo ve bien presentado, hermoseado por la gracia de Dios. Pero hay algunos que adentro en la casa están siendo menospreciados. Ya cuando algunos incluso quieren estar en el culto porque dicen: ahí me abrazan, ahí me dicen cosas especiales, pero adentro, ya en su vida práctica, en su soledad, cuando cierra el cuarto, algunos se sienten solos, se sienten vacíos. La soledad emocional no significa estar solo físicamente, sino que a veces usted está al lado de todo el mundo y sigue sintiéndose solo, porque siente que no le prestan la atención debida, el amor debido, se siente menoscabado, se siente rechazado, se siente humillado, se siente como el menor, como si fuera el mandadero, como si lo trataran como si fuera el esclavo, se siente a ese estilo. Pero hoy estamos aprendiendo esa lección familiar, que aún en medio de eso hay una mirada soberana que está sobre nosotros y que Él va a su debido tiempo a poner en el lugar debido a cada uno de nosotros. Pero el punto es cuál es nuestra actitud en medio de esa situación. Porque lo que sí he aprendido, y por eso quiero que oremos, es para que Dios cuide nuestras actitudes. Porque una actitud puede incluso hacer que Dios diga: todavía no está listo este muchacho. Todavía esta hija mía no está lista para esta bendición. Pero qué bueno que le digamos: Señor, ayúdanos a tener una buena actitud. La actitud de David, que la seguiremos viendo, fue tal que con todo y unción de rey, salió de allí y se fue a cuidar las ovejas. Estaba ungido de rey, salió de allí y no andaba buscando cómo derrocar a Saúl. Al contrario, lo que andaba era huyendo porque no quería matarlo pudiendo hacerlo. Y entre comillas, humanamente hasta tenía los pretextos, pero él nunca lo hizo. Así que mis amados hermanos, allí donde están, sea cual sea su condición, quiero que me ayude a orar por el que esté a su lado. Si puede, ahí con el que está a su lado, si está su hijo, su niño, su esposa, alguien a su lado, ponga su manito respetuosamente sobre el hombro o dele la mano, como usted sienta, dele un abrazo y vamos a orar los unos por los otros. Porque aquí y allá en la internet hay muchas familias, hay muchas parejas. Vaya al lado de su esposa o de su esposo, de su hijo, póngale su abrazo, su brazo. Y yo quiero que usted sienta eso, que nosotros ahora somos hijos de Dios y somos parte de una misma familia en la fe, pero que hay algunos de ustedes que por esa hermandad en la fe tal vez conocen parte del dolor de su hermano, de su hermana, tal vez conocen parte, porque decir que conocemos todo no, porque cada quien sabe lo que siente aquí adentro. El que está sufriendo es el que realmente lo sabe, pero hay un Dios que sí entiende perfectamente lo que usted está sintiendo. Pero ahora usted le va a decir: Señor, ayuda a mi hijo, a mi hija, porque hasta los niños sufren. Porque algunos creen que los niños no se dan cuenta y a veces son los que más llevan el dolor. Los esposos, las esposas,
Ore por sus hijos. Señor y Dios, hoy estamos en tu presencia y te damos gracias primeramente, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios mío, porque tú nos das cada día, Señor Jesús, un alimento y a la vez un bálsamo y a la vez un aliciente. Tu palabra sirve no solo para vernos, sino para limpiarnos. No solamente para mostrarnos lo que está mal, sino para quitar aquello que está mal. Y hoy hemos venido, Señor, para darte gracias una vez más, reconociendo, mi Dios, tu grandeza, reconociendo, mi Dios, tu poderío, reconociendo, mi Dios, que tú eres el que nos ha elegido. Señor, reconocemos, Dios mío, que muchas veces en medio del dolor familiar, en medio de los pleitos, en medio de las divisiones, en medio de las separaciones, en medio de los menosprecios, en medio de las diferencias que son parte muchas veces de la familia, muchas veces hacemos de lado esa realidad espiritual de que tú ya nos has escogido y de que para ti somos un especial tesoro y que tú eres quien está a nuestro lado y que tú eres quien pelea a nuestro favor y que en medio de ese menosprecio, que en medio de ese rechazo, tu palabra dice que si alguien es menospreciado por causa de su nombre, es bienaventurado. Pero si alguien está siendo injustamente menospreciado, tú eres quien pelea nuestra causa, tú eres quien aboga por nosotros. Y por esta razón, Dios mío, hemos venido para darte las gracias, primeramente por habernos elegido, por habernos escogido. Yo estoy orando por aquella esposa que está adolorida, por aquel esposo que se siente menospreciado, por aquella hija, por aquel hijo, por aquel hermano, por aquella hermana, por aquel miembro de familia que está sintiendo el vacío del dolor, del rechazo, del infortunio, del maltrato, de la infidelidad, cualquiera sea el dolor. Hoy declaro una palabra de sanidad, hoy declaro una palabra de vida sobre ellos, y en el nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad para cada vida a quien tú estás tocando y por quien tú estás orando en este día. El que está a tu lado, declárale a él en el nombre del Señor que la gracia de Dios viene sobre sus heridas, que la gracia de Dios viene sobre su vida, y que el perdón y que la misericordia y que el plan y que el propósito de Dios se harán realidad, quiéralo el enemigo o no lo quiera, pase lo que pase. No somos víctimas, somos gente que podrá contar el testimonio de que Dios hizo la obra por amor a nosotros. Alguien que pueda levantar su voz y sus manos y darle honor y gloria a Él, y que declare que la bendición de Dios vendrá sobre usted y el propósito de Dios se cumplirá y el plan de Dios se hará realidad. Aunque el enemigo se oponga, aun cuando su propia familia te menosprecie, ámalos como Dios quiere que los ama, y ellos mismos van a acudir a ti en el momento de su dolor, tal como pasó con David. A David lo menospreciaron su propia familia, pero cuando necesitaron de él, acudieron a él y él no lo rechazó. Estuvo presto para ayudar, estuvo presto para ayudar. Alguien que alabe a Dios en esta mañana, que suelte sus manos delante de él y le brinde ofrenda de palma y de alabanza y gloria, porque eres amada, porque eres amado,